el escándalo y el lío penal procesal que mezcla política, fútbol, espectáculo y todo, donde está presente Andrés Hurtado, pero también una fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, una familia, algunos de cuyos integrantes están están vinculados a la minería ilegal. En fin, esto nos obliga a hacer algunas explicaciones penales y necesitamos un buen penalista para que nos ayude a entender cuáles podrían ser las figuras delictivas aquí, porque no podemos basarnos en algún comunicado del Ministerio Público, que todavía no lo hay, sobre la apertura de investigación. Así que nos acompaña alguien que ustedes conocen bien porque ha sido abogado, renunció el 7 de diciembre, nada menos que el expresidente Pedro Castillo. Gracias por acompañarnos, doctor Benji Espinosa. Fernando, un placer volver a verte. Aprovecharemos de sus conocimientos. Usted pues no solo es un buen abogado penalista, sino también alguien que lee las noticias. Entonces estará al tanto y atento a este caso complejo, donde está el animador de televisión Andrés Hurtado, está la familia de los Siucho, algunos de cuyos integrantes se dedican a la minería ilegal, y uno de ellos, Iván, es testigo del EFICOP en la investigación de los Huayquis en la sombra, porque estaba en una trama extraña con el ex defensor de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda. ¿Qué figuras delictivas ve usted ahí en este lío complejo? Creo que la Fiscalía va a abrir una investigación. En principio, va a plantear la hipótesis de un tráfico de influencias. ¿Qué es el tráfico de influencias? Es el delito por el cual una persona ofrece a otra que tiene un problema judicial o administrativo sus influencias ante la autoridad que va a resolver ese problema. Esa persona puede ser un privado, no es necesario que sea autoridad. Si es un privado, la pena alcanza 6 años. Si es un funcionario, la pena se agrava hasta 8 años. Puede ser un privado o puede ser un funcionario. Si es un privado, menos pena; si es un funcionario, más pena. Ya. O sea, en este caso, Andrés Hurtado podría ser autor del delito de tráfico de influencias porque ofrece hablar con la autoridad, en este caso que podría ser la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta, para ayudar a un señor Muley, que tenía un cargamento de oro embargado, entonces Exacto. quería que se lo devuelvan y se lo devolvieron. Ese es el tema del tráfico de influencias, en donde vamos a ponerle cada uno su lugar. La Fiscalía podría plantear, de hecho creo yo que lo va a hacer, a Andrés Hurtado lo va a colocar como autor de tráfico de influencias. Va a estar evidentemente en el escenario el interesado de las influencias, que sería Muley, y cuyo intermediario sería el cuñado de Orejita Flores, que es Siucho. Roberto, ¿no? Siucho, ¿no? El jugador de fútbol. ¿No? Roberto, Iván, o sea, quienes estuvieran intermediando entre Muley y Andrés Hurtado. Y después está la autoridad, que habría que ver si es finalmente la fiscal Peralta Santur, o como ha dicho ayer ella no tiene ninguna vela en este entierro, porque ese era un caso que no le competía, que nunca conoció. Claro, eso se y tiene, que nunca tomó decisión. Eso se tiene que investigar. Lo tiene que investigar. Eso es muy delicado, porque si en efecto la fiscal, que ella admitió que es amiga o era amiga de Hurtado, si ella no era la que podía resolver el caso, entonces ya es un serio atenuante, digo, porque no les culpa el todo, porque ella podría haber utilizado sus influencias para hablar. Es otra hipótesis. Con quienes que ella resolvieron. Exacto, que ella no tuviera el caso, pero que lo tuviera alguien que ella pudiera influir, con lo cual la haría responsable. Pues es un escenario. Claro, porque si es que hubiera dinero de por medio, con 1 millón, pues uno puede repartir, ¿no?, entre varios. O también puede ser, esa es una hipótesis. Yo no soy el fiscal del caso, pero tengo acceso al fiscal del caso. Una hipótesis es que Andrés Hurtado haya pedido dinero, hayan tenido un negocio ilícito, un pacto bajo la mesa, y se hayan repartido dineros. En fin, esa es una hipótesis.
La otra hipótesis, que también pasa, Fernando, hay que decirlo, es que hay personas que son amigas de autoridades, se toman fotos con las autoridades y toman el nombre de las autoridades sin que ellas sepan para sus negocios. Sí. Vamos permítame una interrupción porque me dicen que hay que aparentemente ya un juzgado está ordenando el impedimento de salida, dictar impedimento de salida del país. O sea, ya ha habido una acción de la Fiscalía, pero no ha sido comunicado en la cuenta de X, por eso decíamos que aparentemente no había investigación en la Fiscalía, pero sí un juzgado está dictando la orden de impedimento de salida, eso significa que la Fiscalía ha hecho un pedido, si no, no hay esa y voy a explicar por qué impedimento de salida y por qué no detención. A ver, para empezar, no existe prisión preventiva cuando el caso está recién en investigación preliminar o en diligencias preliminares. Eso incluso ha llegado hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha dicho lo que cabría, digamos, como medida extrema contra la libertad de un investigado o indiciado, es el impedimento de salida. Entonces, como ellos recién están investigados, se ha abierto la carpeta, recién están en diligencias preliminares, recién se va a saber qué pasó, recién se va a averiguar, lo que corresponde es un impedimento de salida. He oído últimamente muchas veces el concepto de indagaciones previas, que no es lo mismo que investigación preliminar. ¿Qué es esto? ¿Un eufemismo o realmente existen esas indagaciones previas? Se quiere crear un concepto que no está en la ley. Pero lo están utilizando otros, ¿no? O mis oídos están confundidos. Usted lo ha escuchado también, eso de indagaciones previas. Yo previas. planteé la primera tutela en la historia del derecho peruano, en donde digo que las indagaciones previas no existen. Lo hizo la doctora Benavides contra Castillo. O no debieran existir. Pero la Corte Suprema dijo que no existen, que no tienen una figura legal. Le dieron la razón en eso. Bueno, lo que pasa es que resolvieron después, en otra causa, cuando yo ya no era abogado de Castillo, pero el criterio que yo planteé en la tutela, que era, no existen indagaciones previas, existe, o me abres investigación o no me abres. No es que voy a ver. Lo que pasó antes no está en la carpeta. No, eso no existe. Y principio de legalidad lo que no está en el expediente no existe, ¿no? Lo que no está en el expediente no existe, y lo que no está en la ley, el fiscal no lo puede hacer. Eso no existe, Fernando, hay que ser claros. Uno. Indagaciones previas nosotros los periodistas sí podemos hacer. Por supuesto, ustedes tienen absoluta libertad no los fiscales. Para escrutar, para inquirir, para preguntar. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar la verdad y denunciar. Y los abogados tenemos que defender y refutar a veces. Pero es importante precisar, impedimento de salida ahora, 15 días. Eso me permite proyectar lo siguiente también. Puede ser más tiempo. De acá lo que puede venir también es una detención preliminar. Ojo, no descarto la detención preliminar. No la prisión preventiva. La prisión preventiva es 9, 18, 36 meses. La detención preliminar es 7, 10, 15 días. Hasta por 15 días como más. Si fuera organización criminal, por ejemplo. Ahí tienes a más de 3. Digamos. ¿Usted qué opina de lo de la ley que redefinió el concepto de organización criminal y hace más difícil que se use? También es cierto que se ha estado abusando, ¿no? ¿Qué piensas sobre Me parece que era necesaria. La reforma al artículo 317 del Código Penal, Fernando, era necesaria. Es una de las pocas cosas buenas que ha hecho el Congreso. Sí, pero ahora el Congreso dice que podría echarse para atrás. Bueno, lo ha dicho el presidente Eduardo hay Román. este juego del corse, usted como penalista avanzo, retrocedo. Conocerá muchos casos donde eso puede haberse abusado. A veces en realidad el fiscal no es que le parezca que hay una organización criminal, sino que con esa figura consigue más tiempo de investigación. Consigue varias cosas. Es eso, ¿no? A ver, la organización criminal se pervirtió en el Perú. Porque juntabas a 3 personas. El ejemplo paradigmático es PPK del abuso. PPK, su secretaria, su chofer. No, eso no puede ser organización criminal. Una organización criminal, Fernando, es la Drangheta. Es la tríada china, son los yakuza japoneses. Esos son ejemplos de organizaciones criminales. Pero también Orellana no formó una... Está bien, pero... los cuellos blancos no son organización criminal. Claro, son ejemplos de organización criminal porque la organización criminal es organizada. ¿Cómo van a plantear casos de organización criminal desorganizada? Pero es que en el Perú todo eso es organizado. No. Usted defendió al presidente de un gobierno desorganizadísimo, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Pero precisamente por eso no puede ser organización criminal. Así es el Perú. Nuestro crimen también es desorganizado, no. Pues. Pero nuestro crimen es desorganizado. Y cuando el crimen... No es broma, ni quiero hacer humor negro. Es que en realidad tenemos que ser un poquito
flexibles con los conceptos porque hay mucho caos y desorganización también en el crimen. Entonces, si nos ponemos muy rigurosos en el término, de pronto dejamos escapar varias cosas. Lo que pasa es que no es así. A ver, primero, probablemente en otros campos que no sean el derecho, y especialmente el de la aplicación de la ley penal, podemos tener flexibilidad. Pero en la aplicación de la ley penal hay que ser absolutamente rígidos. O sea, la mano debe entrar en el guante. Si no entra, eso no es delito. El concepto tiene que ser claro. Sí, y acá quiero decir algo que es importante, Fernando. El problema de la ley de organización criminal es que juntabas a 3 coautores de delitos y los convertías en organización criminal. Ese lado me parece razonable. O sea, no cualquier junta de personas... De 3 o más puede ser organización. Y de 3 puede ser organización, sino que tiene que haber por lo menos cierta funcionalidad de roles. Pero ¿qué pasaba, Fernando? O sea, no solo es tener más tiempo. A ver, en la práctica es tener 3 años en diligencias preliminares y 6 en investigación preparatoria. Pero 9 años de investigación. 4 años en prisión preventiva. Eso es escandaloso. Eso es inconvencional. Ya sea por organización o por otros conceptos de mucha gente que habría que reformar así para poder elevar la valla para que se entienda que una organización criminal pero es una forma que sí me parece claro, discutible de elevar la valla, es decir, que solo por delitos graves, y que algunos estén entendiendo que por delitos graves es todos aquellos que tengan una pena de 6 años o más. Porque puede haber una organización criminal perfectamente estructurada, donde allí tiene su departamento de contabilidad, de pago, de coima, de relación con tal y con cual, pero que se dedica pues a un delito de rango menor, que es hacer falsedades genéricas, hacer estafas, como Orellana, que lo que eran unas estafas para apropiarse... Claro, porque las estafas son de 6 años, además. Para apropiarse de terrenos. Claro. Entonces, por ese concepto, ya no se podía pescar eso criminal. Yo estoy de acuerdo contigo de que en ese punto me dan la razón. En ese punto, por supuesto. Pero bueno, en el otro punto en donde es importante que la audiencia conozca, Fernando, es que antes organización criminal podría tener cualquier programa criminal, o sea, podría cometer cualquier delito. Hoy, con la reforma al 317, solo hay organización criminal si la organización busca la creación, el mantenimiento de un mercado ilegal. Si no existe eso, no hay organización criminal. Ay, pero lo han dicho de una forma tal que si es un eslabón dentro de una economía. Bueno, pero esas son las licencias que te permite el lenguaje, pero hay que ser claro. No, pero usted me decía que el guante tiene que encajar perfectamente, y ahí sí... Pero el principio de legalidad no es a favor de la sociedad, es a favor del imputado. Claro, pero no se puede meter, en una audiencia se puede meter floro, pues, pero hasta los abogados, los fiscales pueden meter floro. Pero la ley no puede meter floro. Pero la ley en su texto no puede meter floro, pues, y eso es floro. Pero la ley no solo no puede meter floro, sino que la ley no puede ser genérica e indeterminada. Como esa. Como lo era antes. Necesitaba precisión. Ya, pero y hay fiscales que han reconocido que han cometido abusos. No ha sido muy feliz. Sí, claro. Es que el problema, Fernando, es un problema más de fondo. Vamos al problema de fondo. El problema de fondo es que en el Perú la organización criminal se convirtió en el delito cajón desastre. Ahí entra todo. Claro, era para conseguir más tiempo de investigación. Pero además hay un método. Yo he hablado de un método en las prisiones preventivas de organización criminal y, si me permite, desarrollo en 3 ideas. El método de la presión preventiva. No me estoy equivocando de vocal. Presión preventiva. Primer paso. Te abren una carpeta fiscal y te ponen una etiqueta criminal. Los gángsters, Guachitur. Segundo paso. Hay una gran imaginación para poner títulos. Reciben alguna declaración o la buscan de un aspirante a colaborador eficaz o un testigo protegido, la cortan y la filtran a la prensa. Tercer paso. Con esa información filtrada, que ellos mismos filtraron, más los fiscales, dicen, sale esta información, piden prisión preventiva y un juez se la da. Ahí tienes en 3 pasos el método perfecto de la presión preventiva en caso de organización criminal. Eso es un abuso. Eso es inconvencional, eso es inconstitucional, eso es ilegal. Hay que preocuparnos por eso, pero también hay que preocuparnos por la escalada de muchos aspectos del crimen. Por supuesto, pero es que yo no soy un defensor de la impunidad. Sí, lo entiendo. Pero quiero que se entienda algo más, Fernando, que es importante, Fernando. Ojo, que 3 personas que cometan delitos y que no estén organizadas y no busquen un mercado ilegal, no cometan organización criminal, no quiere decir que se vayan por la libre, o que hay un efecto de puerta giratoria que entran y salen del sistema penal. No.
Ellos son responsables, pero de delitos con menos pena y con menos tiempo para investigar. Esa es la diferencia. Ya, o sea, hay coautores de 3, entonces, hay autores y cómplices está de acuerdo de 3. que se corrija eso, que delitos graves para la sociedad, no necesariamente que tengan más de 6 años de Sí, yo creo que esa limitación es equivocada. ¿Qué es lo que me parece que el juez Chávez Tamariz pues ha dado una sentencia, ¿no? Que ha dicho no, según la Convención de Palermo. Pero ha hecho una lectura equivocada de la Convención de Palermo. Lo que pasa es que cuando uno utiliza un tratado, no solo hay que conocer la ley penal, hay que conocer fuentes del derecho internacional público, hay que determinar naturaleza del tratado, y te lo explico en sencillo. La Convención de Palermo no es un código penal internacional como el Estatuto de Roma, que sí te dice, esto es, por ejemplo, genocidio, o esto es, por ejemplo, qué sé yo, un delito de crimen de lesa humanidad. Es una declaración. Ese es un código penal internacional, el Estatuto de Roma. Ya. Pero la Convención de Palermo, que no es otra cosa que la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional que se dio en Palermo, Italia, lo que dice es... Una de la mafia, capital de la mafia, además, es un significado histórico ahí. Así es, por supuesto, pero... Y por eso se hizo ahí, ¿no es cierto? Tiene un sentido. La ONU, que es una convención de la ONU. Pero lo que dicen ahí es, se considerará organización criminal transnacional, tal, pero no es un código penal internacional. Tú no puedes utilizar un tratado para ayudas entre estados. Ayúdense, colaboren, ¿no es cierto? Dividan, abran las fronteras para ayudarse, para luchar contra el crimen, pero no puedes tomarlo como un código penal internacional, pero no lo es. Por lo menos lo puedo tomar como doctrina, como una importante referencia doctrinaria. No, porque no puede ser doctrina aquello que es tratado. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, vale. Tratado es tratado, doctrina es lo no tratado. No puede ser. Por eso es que es importante conocer la fuente. Yo creo que el doctor Chávez Tamariz es un buen juez, pero se equivocó. Es un interesante debate jurídico ahí, lo seguiremos explorando. Quería preguntarle por su ex defendido Pedro Castillo. Usted muy oportunamente renunció ese día donde ya pues se quebró el Estado de Derecho, y si su patrocinador lo estaba quebrando, usted dijo, me voy, ¿no? Ya hemos hablado de eso en otras oportunidades. ¿Qué opinión le merece que ya se esté pasando a la fase de acusación? A la fase de juicio. O sea, ya se dio luz verde. Y yo siempre he tenido claro, creo que desde que le dictaron prisión preventiva a Castillo por una tentativa de rebelión que solo existe en la mente de los jueces, pero que no existe en la ley penal, creo que la suerte de Castillo está echada. Creo que a Castillo no solo lo van a juzgar, lo van a condenar. No le pondrán los 30 años que pide la Fiscalía, pero algo de pena le van a poner. ¿Qué debe hacer Castillo? Siguiente pregunta. Lo que debe hacer Castillo es lo que hacía Jack Vergés, el llamado abogado del diablo. Plantear que hay defensas en donde tú peleas con las reglas del sistema y hay defensas en lo que tú tienes que hacer es una disrupción, patear el tablero. ¿Te acuerdas cuando Fidel Castro termina su alegato? Fidel Castro Ruz, ¿no? Termina su alegato, era un gran abogado, y termina y dice, no me importa si ustedes me condenen, la historia me absolverá. Eso es lo que tiene que buscar Castillo. Y necesita defensores que entiendan de defensa disruptiva y que hayan entendido quién es Jack Vergés, un gran filósofo del derecho. ¿Y usted sería el abogado del diablo nuevamente, Pedro Castillo? No, porque el 7 de diciembre que Castillo... Usted renunció irrevocablemente y para que nunca siempre. levantó el arma, levantó papel, pero nunca levantó armas. Ese día Castillo quiebra el orden constitucional y quiebra la confianza sagrada. Y eso, es cliente pero abogado. eso sí fue un delito. No, eso fue una infracción constitucional lo que hizo Infracción Castillo. constitucional. Pero no delito. Pero no delito. Y la infracción constitucional es que se le quite la más alta investidura del presidente, pero que no vaya preso. Pero sí usted considera que se le tiene que seguir investigando severamente y por eso eso tendrá más valor para usted. Quizá los otros delitos de corrupción de los que está siendo investigado. Merece ser investigado, pero en libertad. Hay bastante Fernando, pan por rebanar. pero merece ser investigado en libertad. Yo soy un hombre que cree en la libertad. Mi convicción es la libertad. Mi credo es la justicia y el derecho. Así que eso no me hace cambiar ni con Castillo, ni con Keiko, ni con Humala, ni con nadie. La justicia no tiene rostro. Ni con Dina Boluarte, no se olvide Tampoco. de ella. Tampoco con Dina. Muchas gracias, doctor Benji. Gracias, Fernando. Siempre es un placer. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? ¿La leo? Sí, por favor. Viene la noche y airados combaten foscos. José María Eguren, Los Reyes Rojos. Los Reyes Rojos, lindo poema.
Muchas gracias, doctor Gracias, Benji Fernando, un Espinosa. placer.